Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿ya? En la cual vamos a explicar un poco la introducción a temas Lean y hablando un poco en el contexto BIM, ¿ya? Explicar algunos temas que va a tomar Walter, ¿cierto? Más específicos, como los trenes de trabajo. Entonces, la idea un poco es contarles también que esto es una nueva área que se está abriendo dentro de CDC, en el cual vamos a introducir varios cursos asociados a esta metodología, ya así como muchos quizás han hablado de la metodología BIM. Acá lo vamos a combinar un poco con la metodología que también nos va a aportar muchísimo en áreas de diseño y construcción, que es la metodología Lean, ¿ya? Entonces, para comenzar, ¿cierto? Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Rojas, yo soy director académico del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM de CDC Academy, y como les contaba, lo que vamos a ver en esta sesión es un poco un approach de lo que significan estos temas y también lo que yo voy a tratar de ver a nivel de introducción es cómo estas metodologías nos pueden impactar, ¿cierto?, en nuestro desarrollo productivo, ¿cierto?, tanto en las etapas como les mencionaba de diseño, pero quizás principalmente hacia donde se ha orientado al día de hoy, es hacia etapas de construcción. Entonces, vamos a partir. Lo primero es entender el contexto donde nacen estas metodologías. Yo creo que es súper importante a la hora de poder hablar un poco de por qué se masifican también, pensando de que Lean es una metodología bastante utilizada, sobre todo en áreas de manufactura, ¿ya? Quizás es la líder a nivel mundial. Obviamente hay una adaptación que se ha hecho para los temas de construcción, pero sin embargo, si nosotros vemos la historia de Lean, esta se remonta hace varios siglos atrás, casi en el siglo XV. Hay las primeras nociones de lo que significaría Lean, ¿ya? Hay algunos, obviamente no tan occidentales, que mencionan en realidad a China como en realidad los que crearon estos conceptos de producción, ¿cierto? Estandarizada, que finalmente es lo que vamos a tratar de ver y que es un poco también parte o base, ¿cierto?, de lo que vamos a tratar de ver en temas de construcción. Entonces, esto parte en Venecia, y es súper interesante pensar por qué parte en Venecia. Cuando hablamos del siglo XV en Venecia, no solamente es una ciudad hermosa, ¿cierto?, sino que en algún momento fue el pilar, ¿cierto?, donde se fundamentó todos los conceptos que el día de hoy hay del capitalismo. Entonces, por lo tanto, Venecia inicia los ciclos del capitalismo a nivel histórico. Entonces, ¿cómo lo logra hacer, ¿cierto?, esta pequeña provincia cerca de Italia? Eh, Principalmente, ¿cierto?, a partir de su flota naviera, ¿cierto? Entonces, la construcción de barcos es lo que impulsa finalmente, y todo el comercio marítimo, es lo que impulsa a nivel económico Venecia. Entonces, cuando uno lo piensa desde ese punto de vista, ya, ¿por qué parte la producción estandarizada, ¿cierto?, en esta pequeña ciudad? Tiene que ver con factores económicos, ¿ya? Y que van impulsando de alguna forma esta necesidad de poder hacer más eficiente cualquier trabajo que estemos realizando, ¿ya? Y en este caso, por el tema económico marítimo, como les mencionaba, los barcos y la construcción de barcos fue lo que partió, ¿cierto? Estos temas Lean a nivel histórico, por decirlo de alguna forma, en términos conceptuales, ¿ya? Acá algunos antecedentes que yo les dejo que son bien interesantes, que ellos eran capaces, y es bien interesante desde el punto de vista cuando uno hace la analogía, hacia lo que nosotros también estamos pretendiendo muchas veces en construcción. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ellos tenían la capacidad de construir un casco por día, ¿cierto? Es bastante equivalente a lo que muchas veces pensamos, por ejemplo, en la construcción de casas, en lo cual, es cierto, muchos de los temas Lean han podido incorporarse, ¿cierto?, para poder mejorar los rendimientos que tenemos al día de hoy a nivel constructivo. Entonces, desde esta base, donde tenemos que tener un gran impulso económico, ¿cierto?, que de alguna forma apoye esta idea de una producción masiva, ¿cierto?, de algo, sobre todo pensando en los factores que también al día de hoy pueden impulsar la infraestructura, ¿cierto?, la vivienda, por su escasez.
nos muestra que estamos en un panorama bastante similar a lo que pudo ser en esa época, ¿cierto?, Venecia, ¿ya? Entonces, partiendo de esta base histórica, uno piensa cómo esto después obviamente se fue tecnificando. Y uno de los factores que uno ve a lo largo del desarrollo de Lean a nivel de histórico, ¿cierto? Como les digo, partiendo con Venecia y bastante otros desarrollos, ¿cierto? Ford, y después vamos a ver un poquito más del modelo de Toyota. Todo esto se basa en un concepto que es bien interesante desde el punto de vista de las personas que estamos involucrados en proyectos, ¿cierto?, de construcción, porque es muy parecido a lo que de alguna manera estamos también tratando de establecer en el desarrollo de la metodología BIM, ¿cierto?, que es el Design for Manufacturing, ¿ya? Que es este diseño para la fabricación, que no solamente es una optimización de nuestro diseño, es decir, no es que estemos solamente mejorando nuestra cantidad de materiales, ¿cierto?, nuestros tiempos, nuestros plazos, sino que hay una idea mucho más profunda detrás del desarrollo de los proyectos, ¿cierto? Donde nuestro objetivo es poder hacer las cosas en tempranas etapas de nuestro proyecto en términos de evaluación. Y eso, desde el punto de vista de los objetivos que también hay detrás de BIM, son bastante similares, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, Lean no está tan lejos en términos metodológicos de lo que al día de hoy objetivamente estamos tratando de buscar a través de BIM, ¿ya? Y por eso es que esta unión Lean-BIM, que también Walter les va a dar con un poco más de detalle, nos proveen un poco esta herramienta para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, ¿por qué es importante esta incorporación, ¿cierto?, detrás de aspectos metodológicos? Primero, por lo que les mencionaba, eficiencia, ¿cierto? La eficiencia en torno al diseño, no solamente a nivel de consumo de materiales, sino a nivel de desarrollo, ¿cierto? Esta eficiencia operacional que tenemos que tener muchas veces las empresas de ingeniería, ¿cierto? Arquitectura, en torno al desarrollo del proyecto. Y luego en las etapas de construcción, ¿cierto? Como tiempo en terreno, ¿cierto? Como faena, en sitios muchas veces, es lo que nosotros de alguna forma estamos buscando al día de hoy, ¿cierto? Entonces, un poco esta metodología, como le decía, Lean, pero Lean Production, ¿cierto? Que está mucho más enfocada hacia la producción de algún producto o de algún bien, ¿cierto? Proveía a partir del uso metodológico, ¿cierto? De lo anteriormente mencionado, ¿cierto? Hasta ahorro del 70% en torno a el desarrollo de un producto, ¿cierto? Siempre y cuando las decisiones fuesen tomadas en tempranas etapas del proyecto. Entonces, de alguna forma, cuando uno lo ve desde el punto de vista de los clientes, ¿cierto? En nuestra área, ¿cierto? En infraestructura, en minería, en construcción, efectivamente, un poco los problemas que al día de hoy estamos viviendo es precisamente cómo mejoramos, ¿cierto? Nuestra capacidad no solamente de ahorro, sino de control, ¿cierto? Presupuestario, que muchas veces al día de hoy se nos ha escapado un poco de las manos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La búsqueda, ¿cierto? De identificar, cuantificar y eliminar este desperdicio o ineficiencia que se generan en los procesos es la base o la piedra angular con la cual nosotros trabajamos en los conceptos de Lean, ¿ya? Ahora, entrando más en detalle, ¿cierto? Porque como les digo, esto es un concepto del design manufacturing, es un concepto que está a lo largo de toda la historia de un poco lo que podríamos hablar de Lean, ¿cierto? A nivel de producción. Sin embargo, quizá el modelo para ocupar Lean en construcción, el Lean Construction, ¿cierto? Se basa un poquito más en lo que podríamos hablar del modelo de Toyota, ¿cierto? O el sistema de producción de Toyota, ¿ya? Y este modelo que busca principalmente este tema de los desperdicios, de cómo disminuir los desperdicios, ¿cierto?, al máximo, o la muda, ya que es la palabra japonesa para, para desperdicio, eh, eh, se divide en 7 etapas, ¿ya? O 7 partes en las cuales uno tiene que, de alguna forma, hacer una revisión con respecto a su manera de producir, ¿ya?
Entonces, la primera, ¿cierto?, nos habla de la sobreproducción, ¿ya? Es decir, que un artículo, un objeto, ¿cierto?, un producto, tenemos que revisar si estamos produciendo, ¿cierto?, en la justa medida, y lo cual es tremendamente importante para ver las cargas de trabajo asociadas principalmente a nuestra línea de producción. Luego, tenemos la espera, ¿cierto? De que los productos finalmente muchas veces quedan paralizados durante mucho tiempo, ¿cierto? Partes de ese producto quedan paralizados porque no hay un just in time, ¿cierto? Ese justo a tiempo, que va a ser una de las palabras más recurrentes que vamos a ver en torno al Lean Production, ¿ya? Y que después vamos a tratar de alguna forma también con las cosas que va a explicar Walter, ¿cierto? De llevarlo a lo que podemos hacer, ¿cierto? En construcción. Luego hay actividades de transporte que tienen que ser siempre revisadas, porque hay obviamente transporte efectivo, que es necesario para desarrollar alguna actividad, y otro que simplemente es parte de lo que vamos a denominar desperdicio, ¿cierto? Que son tiempos muertos que se generan por no transportar cuando corresponde los elementos. También vamos a tener procesamiento inadecuado, ¿cierto? Por ejemplo, el uso, en el caso de la construcción, de maquinaria muchas veces en terreno, que finalmente por temas logísticos incluso no puede ingresar, ¿cierto?, a nuestras faenas. Tenemos inventario innecesario, ¿cierto? El exceso de inventario o la falta de inventario también puede ser importante. El exceso nos va a afectar también por los espacios, ¿cierto? Que muchas veces van a estar consumidos en bodegas, ¿cierto? Movimiento innecesario o excesivo, ¿cierto? Que es parte también de las cosas que tenemos que mejorar también en el control de las tareas que realizamos, ¿cierto? En los proyectos de construcción. Y los defectos, ¿cierto? El trabajo rehecho, ¿cierto? Mal hecho, ¿cierto? Que también nos va a afectar muchísimo, o el reproceso muchas veces de proyectos, que lo vamos a ver bastante notoriamente en las etapas de diseño, ¿cierto? Como una de las causas muchas veces de los problemas de productividad que tenemos en esa etapa en particular. Ahora, si lo vemos en términos de actualidad, ya viendo un poco nuestro esquema de trabajo a nivel de diseño de construcción y cierto, de proyectos de construcción, nos vamos a dar cuenta que durante las etapas tempranas, ¿cierto? Que es donde podemos generar la mayor cantidad de ahorros, por decirlo de alguna forma, en torno a los proyectos, cuando vemos los equipos, cómo están constituidos, nos damos cuenta de que una de las causas de muchos de los problemas que tenemos, porque yo creo que la gran mayoría de los problemas no son técnicos directamente, sino que son más bien de comunicación, ¿cierto? Y esa falta de comunicación o problemas de comunicación son las que nos generan finalmente los grandes problemas que vamos a ver en los proyectos de construcción, ¿cierto? Uno de los aspectos más relevantes es la falta de estándares, ¿cierto? Desde lo que me solicitan hasta lo que me contratan, ¿cierto? Todo eso desde el punto de vista en términos de formalidad, ¿cierto? La inexistencia en algunos casos de contrato, ¿cierto? La inexistencia de bases de licitaciones claras, ¿cierto? Y también la falta de estándar entre los mismos especialistas en torno a cómo desarrollan sus proyectos, es lo que nos lleva a estos problemas, ¿cierto? En términos comunicativos. Por otro lado, tenemos un aislamiento en el desarrollo de los proyectos por parte de las especialidades, ¿cierto? Que muchas veces es difícil de romper, dadas las características también de cómo se organizan las empresas de diseño, ¿cierto? Y por ende, a nivel de contrato, es muy difícil exigirle una exclusividad, ¿cierto? En torno al desarrollo de ciertos proyectos. Y quizá uno de los efectos que más vamos a revisar es efectivamente esta entrada tardía de actores clave, ¿cierto? Por ejemplo, la constructora. El hecho de que no podamos participar por temas contractuales con los encargados finalmente de tomar todos los proyectos de diseño y ejecutarlos, siempre nos va a llevar a tener diferencias en torno a no solamente los métodos de trabajo, sino que a la economía general que se pueden alcanzar, ¿cierto?, en el proyecto. Y con esto, en la medida de que estemos aislados, ¿cierto? Y estemos optimizando solamente nuestra especialidad, vamos a generar óptimos locales. Y como principio matemático, la suma de los óptimos locales nunca da el óptimo global. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos esta expectativa de que a través de estas metodologías, ¿cierto?, podamos seguir mejorando.
Y eso es un poco lo que desde el punto de vista también de los implementadores nos impulsa, ¿cierto?, a empezar a introducirla dentro del desarrollo de los proyectos, ¿cierto? Ahora, obviamente, los proyectos de construcción, ¿cierto?, como productos, van a ser un poco distintos a lo que quizás estamos habituados en términos de manufactura, ¿cierto? Si empezamos a tratar de encajar un poco lo que hemos hablado en torno al Lean para llevarlo a construcción, hay cosas que van a ser distintas. Y sobre todo la línea de producción, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en una fábrica, ¿cierto?, donde las piezas del producto se van moviendo y los operadores están estáticos, en construcción ocurre lo contrario, ¿cierto? El proyecto está ahí y son los operadores los que se van moviendo en torno al producto, ¿cierto? Pero sin embargo, tenemos que ver cómo otras industrias también han podido resolver esto, ¿ya? Y parte de eso tiene que ver también con la necesidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra necesidad de empezar a generar una mayor industrialización dentro de nuestro desarrollo de proyectos, ¿cierto? Y que ha sido una de las cosas que quizás más se hablan al día de hoy en torno a proyectos de construcción, ¿cierto? Y tecnologías para construcción. Y como les mencionaba, tenemos que entender esto en base a un estado del arte, ¿ya? Un estado actual, ¿cierto? De lo que estamos viviendo, tanto los países latinoamericanos, ¿cierto? Como nuestra economía, en torno a estos desarrollos, ¿ya? Porque siempre hay hechos históricos o hechos económicos, ¿cierto? Que impulsan de alguna forma, o gubernamentales que pueden impulsar, ¿cierto?, la adopción de estas tendencias, ¿cierto? Como les digo, tanto tecnológicas como metodológicas. Y la verdad es que en construcción el impulso va a ser bastante simple de entender, porque depende casi de estas tres cosas, ¿cierto? En la medida de que los materiales aumenten su costo, que es algo que estamos viviendo actualmente producto de la pandemia, ¿cierto? Nos lleva ya a querer mejorar la optimización del uso de esto, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera ya es un empuje hacia cambiar cosas dentro del desarrollo de lo que estamos haciendo. Por otro lado, la falta de mano de obra, ya sea producto de hechos puntuales como la pandemia o la escasez, ¿cierto? Que se produce en ciertos ciclos económicos que ya hemos vivido hace un par de años atrás, es un factor tremendamente relevante, ¿cierto? Detrás de mejorar nuestros procesos constructivos. Y finalmente, quizá el que nos golpea y nos va a golpear y va a seguir golpeándonos, por decirlo de alguna forma, es la reducción de los plazos. ¿Ya? Eso es un tema que cada vez está tomando más notoriedad en torno al desarrollo de proyectos que cada vez también se han vuelto más complejos. ¿Ya? Entonces, esto de alguna forma, acompañado, ¿cierto?, en términos de ciclo económico, con el estudio del año pasado, en términos de la Comisión Nacional de Productividad, y que evaluó, para los que no han visto este informe, un informe bastante completo, toda la productividad en torno a la construcción específicamente, ¿ya? Y los factores que la afectan. Una de las cosas a las cuales se llegó en este estudio es precisamente de que la productividad en la construcción va a un ritmo más lento que la productividad en la economía global, ¿ya? Y es bastante menos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la brecha en la cual nos encontramos en este momento a través de este indicador de productividad solamente, porque como les digo, este es un estudio bastante amplio, ya nos muestra de que hay algo que tenemos que cambiar. Es decir, el camino que estamos siguiendo en este momento con nuestras metodologías, con nuestros procedimientos tradicionales, no está funcionando. Y quizás esta es la base para empezar a pensar en los cambios. Es decir, no es que nos vaya mal, que no ganemos dinero, probablemente quizás lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo a un nivel o un ritmo mucho más lento que el resto. Y eso de alguna forma, en algún punto del futuro nos va a afectar. Entonces, es un proceso que tenemos que comenzar a cambiar ahora, porque muchas de las cosas que vamos a ver y que se estudian en estas metodologías son culturales. Por lo tanto, son cambios que no se dan de la noche a la mañana, pueden tomar meses o incluso años de implementación.
Ahora, como les digo, a nivel cultural, esto a lo largo de la historia ha estado siempre detrás de los procesos de construcción, ¿cierto? Y de grandes proyectos de construcción lo vamos a ver porque culturalmente, ¿cierto? En la historia, muchos países han logrado de alguna forma cambiar sus métodos, entendiendo a través de factores económicos o gubernamentales, como les mencionaba, que esto es una necesidad y por lo tanto de alguna manera tenemos que internalizarlo, ¿ya? Entonces cuando hablamos de estandarización, perfectamente monumentos que se construyeron hace miles de años ya tenían cierto grado de estandarización, de industrialización. La pregunta es por qué se pierde eso después y por qué no continuamos haciendo proyectos o mejorando estas metodologías. Y eso es precisamente los factores que uno tiene que lograr entender en torno al ecosistema que se va a producir proyecto a proyecto, ¿ya? Ahora, la manera fácil con la cual nosotros hemos ido resolviendo muchos de los problemas de productividad y los anteriores, como escasez de mano de obra, es precisamente la maquinación, ¿cierto? Es decir, reemplazar fuerza humana laboral, ¿cierto? Por máquina, y eso ha funcionado y ha ido mejorando bastante nuestros niveles de productividad y por lo tanto podemos construir proyectos mucho más grandes, mucho más complejos, que es lo que vamos a ver en nuestra realidad actual. Sin embargo, esto, como les digo, siempre uno tiene que hacer eco de lo que sucede en otras industrias, porque esas industrias están avanzando a ritmo de productividad mucho más rápido, nosotros no. Es decir, nosotros avanzamos, pero no al ritmo que deberíamos. Y eso es lo que nos tiene que impulsar a hacer ciertos cambios. Entonces, estas industrias, ¿cierto? Que tenían máquinas, que podían producir, ¿cierto? Estandarizadamente, tuvieron que llegar muchas veces a lo que sería al día de hoy conocido como la línea de producción, ¿cierto? Que es lo que hizo Ford y por eso es que Ford también está metido dentro de lo que es Lean, ¿cierto? Propiamente tal, y después eso lo mejora Toyota, ¿cierto? A través de lo que mencionamos anteriormente. Entonces, la pregunta es cómo logran de alguna forma realizar productos que en ese momento uno pensaba que efectivamente no podía haber una línea, que no podían industrializarse, ¿cierto? Que después con los años otros productos que también se les planteó el mismo problema, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los aviones, y que muchas veces hace mucho el símil que nosotros diríamos copiar más que los autos, los aviones, porque son tremendos proyectos, ¿cierto? Que al día de hoy sí están bastante industrializados, ¿cierto? Donde incluso muchas de sus partes se construyen en distintos países y después se ensamblan en algún país. Entonces, eso desde el punto de vista de la construcción, ¿cierto? Nos lleva a replantearnos, como les mencionaba, no solamente las tecnologías que estamos utilizando, que muchas veces hacemos mucho énfasis en eso, y no nos damos cuenta que hay muchos procesos, ¿cierto? Y métodos que están involucrados en estos cambios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para poder fabricar, es decir, pasar de construir a fabricar, ¿cierto? Necesariamente tenemos que cambiar también nuestro punto de vista de cómo estamos utilizando estas tecnologías y cómo también nos estamos involucrando los distintos actores en torno a su desarrollo, ¿cierto? Y así como habían planos hace 50 o 100 años atrás de automóviles, al día de hoy es completamente distinto la forma en que se evalúa su diseño, ¿cierto? Entonces, el concepto de prototipos digitales, ¿cierto? Para poder hacer evaluaciones, para poder hacer simulaciones, es lo que finalmente nosotros tenemos que ser capaces de poder introducir dentro de nuestro esquema productivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que pasar un poco, y acá es donde tomo los temas bien, tenemos que salir un poco de esta idea de solamente modelar, ¿cierto? Y pasar a meternos, ¿cierto? También a la parte de proceso. Es decir, si no logramos entender que acá existen dos elementos que están conjugándose para poder mejorar nuestra productividad, mejorar nuestra eficiencia, pero principalmente mejorar nuestra comunicación entre las partes, difícilmente vamos a conseguir, ¿cierto?, llegar a mejorar nuestro, como les mencionaba, procesos de fabricación o de nuestros aspectos de iniciar nuestra industrialización, ¿cierto? Porque la brecha es demasiado grande en este momento, ¿ya? Entonces, con esto, ¿cierto? Y con esta introducción de estos temas Lean, ¿cierto? Y su historia, los quiero dejar ya con un tema puntual en el cual Walter, ¿cierto? Que es ingeniero de la UNI, ¿cierto? Magíster también del MAC, ¿cierto? Del Magíster de Administración y Construcción de la Universidad Católica, ¿ya? Los voy a dejar con este tema, ¿cierto? Que son los trenes de trabajo, ¿ya?
Así que ahora voy a dejar de compartir y le voy a permitir a Walter que pueda compartir su pantalla. Ahí, Walter, ya te acabo de dar los permisos. Al final de las presentaciones pueden hacer preguntas si es que quieren. Hola Ricardo, hola con todos, ¿pueden escucharme? Sí, te escuchamos perfecto, Walter. Perfecto, voy a compartir mi pantalla, gracias. Y creo que... Ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Excelente, entonces te lo paso por acá. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación, de verdad muy buena contextualización, un poco de la necesidad de por qué industrializar. Y bueno, yo les voy a un poco comentar este tema, este concepto de tren de trabajo, que es un concepto, digamos, bastante utilizado en algunos países, y que yo creo que es una herramienta muy potente también como para poder aterrizar este concepto que nos has comentado de la industrialización, y un poco tal vez hablar de cómo industrializar los proyectos, ¿no? Los proyectos que nosotros un poco tenemos, los proyectos que nosotros hacemos, que no son como una industria de autos, no son como una industria de aviones, porque nosotros tenemos en sí digamos, estar expuestos a factores climáticos. Nosotros construimos, digamos, un proyecto que es algo único en un determinado lugar, no es algo que se hace siempre. Entonces, hay características distintas, digamos, que es en la construcción, y que forman parte, digamos, de las razones por las que muchas veces explicamos por qué no vamos a esa misma velocidad, pero que si bien es cierto, podemos tomar estos conceptos y aplicarlos a nuestra industria, con las características particulares, con la forma, digamos, real que es que se manejan, digamos, los proyectos, y poder trasladar y aterrizar estos conceptos para finalmente lograr ese objetivo que siempre buscamos, que es mejorar, digamos, la productividad en nuestra industria, ¿ya? Y sobre eso le voy a hablar, sobre este concepto que se llama tren de actividades, que toma estos principios de la física de producción, eh, digamos, de estos conceptos de la cadena de valor que a veces también se genera, y toda la teoría de restricciones de Eliyahu Goldratt, y lo aterriza en nuestra industria, en lo que es la construcción, digamos, de los proyectos, y se llama tren de actividades, ¿ya? Esta tren de actividades básicamente es una estrategia que se utiliza en proyectos de construcción, aplicable a temas particulares de los proyectos, perdón, eh, que tienen características propias, ¿no? Donde la variabilidad es reducida, ¿ya? Es decir, si yo estoy pensando en que esta herramienta puede ser para cualquier tipo de proyecto, la respuesta es no, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo proyectos con variabilidad reducida, ¿no? ¿Y qué es la variabilidad? La variabilidad son estos efectos que se generan, digamos, producto de situaciones de incertidumbre, de riesgos en los proyectos, que se materializan y generan, digamos, que afectaciones en los proyectos, ¿no? Esta variabilidad puede ser, por ejemplo, temas como el clima, temas como el personal, temas como problemas con el uso de equipos, que finalmente afectan a los proyectos y que los atrasan, ¿no? Y generan que los proyectos, digamos, demoren más, cuesten más. Entonces, proyectos donde nosotros tenemos controlada la variabilidad, es posible utilizar una estrategia de tren de actividades. Proyectos, por ejemplo, donde yo tengo problemas de la entrega de materiales, los materiales no llegan, significa que está afectada la variabilidad. Entonces, este tipo de estrategia no va a ser tan buena, y tengo que preocuparme por reducir la variabilidad para poder empezar a hacer una estrategia como esta, ¿ya? Entonces, la variabilidad es un tema muy importante, que probablemente lo conversemos ya en el curso, ¿sí? Con mucho más detalle, pero este tipo de estrategia maneja donde el proyecto, donde la variabilidad ahí esté más o menos controlada, es decir, donde haya capacidad de repetir también algunas cosas, ¿ya? Pueden ser proyectificaciones, o proyectos sanitarios, mineros, electromecánicos, etcétera, pero donde la variabilidad tiene que estar acotada y reducida. Ya, otra condición para poder utilizar esta estrategia es poder hacer el trabajo divisible en partes iguales. Oye, Walter, pero tú no me has dicho que los proyectos de construcción son diferentes en cada momento. Exacto, sí, es verdad. Pero dentro de este proyecto podemos encontrar
partes iguales, donde tenemos, y donde podemos dividir el trabajo, digamos, de forma similar. Voy a explicar esto al detalle, pero, por ejemplo, en un proyecto donde hay pisos repetitivos, hablando de una edificación, es posible hacerlo. En un proyecto donde tengo sectores, o puedo dividir sectores similares, también puedo hacerlo. Y si no, debo buscar la forma de poder estandarizar esta parte del trabajo. Es decir, parte del reto es poder hacer y encontrar trabajos que sean divisibles. Y en construcción, efectivamente, hay, solamente que hay que tener un poco la visión también para encontrarlos y poder finalmente dividir el trabajo en partes iguales, ¿ya? Otro concepto, bueno, o otra, digamos, parte de esta estrategia es que cuando se aplica, la eficiencia del sistema es óptima. Es decir, aquí estamos hablando de todos estos conceptos de que finalmente logramos eficiencia, y al lograr eficiencia óptima estamos logrando mayores niveles de productividad, tanto de la mano de obra, tanto de los equipos, y tanto, digamos, del desperdicio de material, ¿ya? Y ayuda a optimizar actividades repetitivas, ¿no? Secuenciales, tales como estructuras, edificaciones, montajes, tendido de tuberías, etcétera, ¿ya? Y también es conocida como una programación rítmica, ¿ok? Una programación que ya entra a un ritmo, y por eso se le llama un tren, ¿ya? Porque un tren es esto, un vagón tras otro vagón, tras otro vagón, y esos vagones son estas estaciones de trabajo, y estas estaciones de trabajo van a una velocidad constante, una velocidad de crucero, que finalmente se conoce como programación rítmica. Entonces, las características para poder hacer esto es que las actividades, los procesos, se consideran estaciones de trabajo, ¿ya? Esa es la primera característica. Se busca que todas las estaciones de trabajo estén balanceadas en capacidad y demanda, ¿ya? Es decir, que las estaciones tengan la misma cantidad de trabajo y entreguen la misma cantidad de trabajo, ¿ya? Todos los procesos son cuello de botella, por lo tanto, todas las actividades son ruta crítica. Acá se rompe el concepto de ruta crítica. Quiere decir que si el tren se atrasa mi proyecto, ¿ya? Entonces aquí ya no es el concepto de la ruta crítica, de buscar un poco cuál es el conjunto de actividades que dan la duración del proyecto, no. Aquí todas las actividades se vuelven críticas, por lo tanto, una actividad empuja a la otra, lo que se llama un sistema pull, ¿ya? Y de esa forma podemos un poco lograr, digamos, este tipo de sistema, ¿ya? Todos los días, cada cuadrilla produce lo mismo. Y esto es súper importante para lograr una producción similar. Si yo todos los días tengo a mi cuadrilla de moldaje, que produce los mismos metros cuadrados de moldaje, yo voy a poder controlarla mejor, y voy a poder mejorar la cuadrilla, digamos, en producción. Pero si un día produce 10, el otro 20, el otro 15, tengo mucha variabilidad, por lo tanto es más difícil mejorar esta producción, ¿ya? Y consecuentemente todos los días se tiene el mismo avance en el proyecto. Entonces, si todos los días yo produzco lo mismo, entonces todos los días voy a tener el mismo avance, por lo tanto voy a poder controlar y voy a poder saber que estoy avanzando lo que he planificado. La cantidad de recursos es constante, por lo tanto, si también produzco lo mismo todos los días y tengo la cuadrilla que sé cuánto produce, finalmente voy a saber que los recursos que también tengo que producir es constante. Por lo tanto, sé cuánto produce, sé su nivel de eficiencia, lo puedo controlar mejor, y de esa forma tengo recursos constantes también para la producción. Entonces, todo este concepto que les he aplicado se basa en este concepto de lo que tiene que ver la física de producción, que dice que si yo tengo diversas estaciones de trabajo, esto podría ser hormigón, el otro podría ser moldaje, el otro podría ser acero, ¿no? O podría ser una secuencia también de terminaciones, como por ejemplo el tema del enchapado, después del colocado, digamos, de todo lo que son los vanitorios. Después de eso puede venir, por ejemplo, el tema de las duchas, etcétera, pero en una secuencia constructiva yo puedo hacer esto. ¿Y esto qué me dice? Que cuando yo tengo distintas estaciones de trabajo, la producción de un sistema de producción siempre me la da el cuello de botella, ¿ya? Es decir, que no es el promedio de producciones, sino es el cuello de botella. Entonces, yo, para tratar de mejorar un sistema de producción, voy a tener que aumentar la capacidad del cuello de botella, después de eso nivelar todas las actividades al cuello de botella, y finalmente voy a poder optimizar un sistema de producción eficiente con la misma capacidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Y ahora vayamos ya a la práctica, porque les he un poco comentado todo este entorno. Para generar un tren, primero tengo que sectorizar, dividir el área de trabajo en producciones iguales,
Después, decir que áreas pequeñas van a generar la misma producción, por lo tanto, la misma cantidad de trabajo. Paso número 2, listar las actividades. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber cuál es la secuencia constructiva, ¿ya? Paso número 3, secuenciar e incluir colchones. Es decir, ahora, además de la lista de actividades como secuencia, tengo que decir qué voy a hacer el primer día, qué voy a hacer el segundo, qué voy a hacer el tercero, y finalmente dimensionar los recursos, que significa definir cuánta gente va a ir en cada actividad, ¿ya? Entonces, paso clave, sectorizar. Por ejemplo, encontrar físicamente áreas que tengan la misma cantidad de trabajo, que significa misma cantidad de metros de moldaje, horizontal, vertical, de hormigón o de acero. Y acá les voy a poner un ejemplo, digamos, más esquemático, como para que se entienda. Este era un proyecto de Ripley en San Miguel. San Miguel es digamos, un distrito en Lima, donde un poco se planteó esto ya hace algunos años, que tenía 4 sectores. Entonces se dijo, ¿en cuáles de estos sectores será más fácil producir? Uno podría pensar, entonces, hago el sector 1, 2 y 3. Pero no solamente se puede pensar así, sino se puede comenzar a dividir que cada tipo de sector tenga partes más pequeñas y lo sectorice de esa forma, ¿ya? Entonces yo agarro un sector y lo sectorizo en partes iguales de trabajo, ¿ya? Entonces, después, ¿qué hago? Comienzo a listar las actividades. Primero lo dividí en partes iguales, digamos, secuencié en partes iguales, y comenzó a decir, ¿no? El primer día voy a hacer el acero, el segundo día voy a hacer el moldaje con el hormigón, ¿sí? El cuarto día voy a hacer el moldaje de fondo de vigas, el acero de vigas, el quinto día voy a hacer el moldaje de costado de vigas y el fondo de vigas, el sexto día voy a hacer el acero de losas, junto con el hormigón horizontal, y al final el desmoldaje, ¿no? El desmoldaje que va a venir día después. Entonces, todos los días produzco lo mismo y tengo una secuencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esto en la realidad? Porque acá suena muy bien, los colores se ven bastante similares, ¿sí? Esto más o menos se ve así. Y por último, el paso último, que es dimensionar, es decir, tengo que calcular la cantidad de personal en base a los rendimientos y en base a las ubicaciones que tengo. Entonces, por ejemplo, este es un día como el 11 de julio, yo aquí veo que ya hice las columnas, ¿sí? Aquí están las columnas, aquí tengo el moldaje de estas columnas, y aquí estoy colocando el fierro, la enferradura de estas columnas, y aquí recién están, digamos, estas columnas, lo que ha pasado de las columnas, que probablemente tenga que empalmarlo, y aquí están terminando de vaciar la losa, ¿ya? Este es un 11 de julio. Miren cómo está. Esta secuencia se nota una secuencia ordenada de trabajo. El 12 de julio, donde estaba, digamos, colocando columnas, o tenía digamos, el moldaje, ya lo vacié y ya lo desencofré, ¿sí? Aquí, donde las columnas están colocadas, estoy haciendo el fondo de las vigas, ¿sí? Son vigas peraltadas, este es un centro comercial. Donde tenía, digamos, colocado el fierro, ya coloqué el moldaje, ¿sí? Y donde tenía los nacientes, las puntas nacientes digamos, de las columnas, ahora ya terminé de colocar el acero en columnas, ¿sí? Y donde tenía que vaciar la losa, ya la vacié. Entonces, esa es una secuencia. El día siguiente, ¿qué estoy haciendo? Voy a ver ahora qué estoy haciendo el 13 de julio. El 13 de julio estoy haciendo ya el fondo de losa, donde tenía el moldaje, lo pasé al siguiente sector, y donde iban a nacer, digamos, el fierro, ya lo tengo. Entonces, esto lo que me permite es tener todo lo que les he comentado, o sea, todos los días la misma producción, todos los días la misma cantidad de personal que produce lo mismo, y hacer que esto genere finalmente eficiencias dentro de mi producción, que finalmente genera productividad, ¿ya? Y esta es un poco esta estrategia de los trenes de trabajo, ¿ya? Otro caso, que no necesariamente puede ser de edificaciones, por ejemplo, puede ser esto que sea pales, como decir aguas andinas aquí en Santiago, ¿no? Y bueno, aquí lo que hace es, por ejemplo, decir que tengo sectores, ¿sí? Y hago lo mismo, o sea, por ejemplo, acá comienzo a ver cuáles son las actividades, en este caso serían actividades relacionadas con toda la colocación del trazo, la excavación, la instalación de las redes provisionales, el operativo, el retiro de medidores, la limpieza de las tuberías, las obstrucciones. Cada una de estas vengo secuenciándolas, ¿sí? Y viendo cuándo es que voy a hacer el revestimiento de tuberías, la desinfección, el empalme en la red original. Entonces yo genero secuencias y actividades
donde cada día tengo que hacer exactamente lo mismo, y produzco y genero este tren de actividades, este tren de trabajo, y genera estas eficiencias que estoy comentando, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, este es el Marriott, el Hotel Marriott también que, digamos, que se hizo, se dividió en partes iguales, y ustedes ven, este sector A tiene la misma cantidad de moldaje que el sector B, y la misma cantidad de fierro, de enferradura, y la misma cantidad de hormigón. Entonces puedo pensar que son sectores que, a pesar que son diferentes, generan trabajos similares, ¿sí? Cada día produzco lo mismo, ¿ya? Y finalmente, para cerrar un poco este tema, este tren de actividades busca que las cuadrillas realicen todos los días la misma actividad, y así un poco aprovechar esta ventaja de la curva de aprendizaje, ¿sí? Esta ventaja que hablaba Ricardo de poder mejorar, digamos, a estos niveles de productividad. Entonces, ¿qué más genera? Facilidad en el control y mejor productividad, ¿sí? Otro ejemplo más, por ejemplo, cuando estoy haciendo señalización, por ejemplo, para un tendido de tuberías, al día siguiente, este de señalización pasa hacia adelante y viene la excavación, ¿ya? Entonces comienza el excavador. Cantidad, la misma cantidad todos los días. Al día siguiente, el de señalización pasa al siguiente sector, la excavación pasa al sector donde estaba la señalización, y viene el desfile de tuberías, ¿no? Entonces vienen acá el desfile de tuberías. Al día siguiente, el que estaba en señalización pasa al siguiente sector, viene el de excavación, hace la misma cantidad de excavación, viene el desfile de tuberías a la siguiente actividad, y viene el anidamiento con la soldadura, ¿sí? El día 4 voy digamos, al sector 5, el de señalización, el de excavación va al sector 4, el de desfile de tuberías va, digamos, al sector 3, y así sucesivamente genero este tren, ¿sí? Con cada una de las actividades colocadas. Al día siguiente vendrá el que coloca la bajada del varillón, la soldadura. Entonces puedo generar, digamos, esta secuencia, y puedo tener una estrategia, digamos, de producción, donde cada día estoy produciendo lo mismo de una forma ordenada, donde puedo controlar mejor, donde puedo mejorar mis niveles de eficiencia de trabajo y todas las ventajas que le dije que produce esta estrategia de sectorización que probablemente revisaremos al detalle, digamos, en este curso que proponemos, ¿no? Entonces, señores, este tipo de estrategias es finalmente estrategias, digamos, en proyectos que generan esta industrialización del proyecto, y manejar este proyecto con las características, digamos, que hemos estado observando, ¿no? Entonces, esto, lo que les he hablado, no es lo mismo que buscar, tratar de producir todos los días lo mismo a través de estos trenes de trabajo, ¿ya? Finalmente, esto es una estrategia más de todas las que puede tener un poco digamos, la gestión Lean. Hay un concepto más que les quiero hablar, que es básicamente este concepto de diseño y construcción virtual, que yo creo que es una metodología que abarca toda esta unión, y que creo que es el camino para finalmente lograr esta industrialización y esta mejora de la productividad en esta industria, que es el diseño y construcción virtual. Esta es una metodología desarrollada por la Universidad de Stanford en el 2002, que une estos conceptos que hablamos, que une el uso de modelos multidisciplinarios con conceptos de gestión de la producción, con conceptos Lean de gestión de la producción, y que finalmente es una metodología que integra ambos conceptos, y además también integra a las personas, ¿ya? A cómo trabajan las personas. Por ejemplo, acá vemos que no está cada uno diseñando por su lado, sino están colaborando, resolviendo los problemas a través del uso de estos métodos virtuales o estos modelos virtuales. Entonces, ¿qué es este concepto de diseño y construcción virtual? Es básicamente el uso de estos modelos multidisciplinarios de alta performance que integran el producto, los procesos y la organización para un poco lograr los objetivos del proyecto y del negocio, ¿ya? Entonces, básicamente, tiene una componente que es la componente BIM, que ustedes ya la conocen y seguramente ya han escuchado mucho de ella. Hay mucho desarrollo en este tema, pero lo que te dice esto es que esa es una componente, y no basta solamente con tener un modelo bien compatibilizado, bien coordinado, sino que es necesario entender los procesos. Y vuelvo un poco a los conceptos que indicaba Ricardo, de que finalmente ese es el gran tema que falta en muchos proyectos y en nuestra industria, que es tener mapeado claramente los procesos y poder optimizarlos
de manera eficiente. Y por último, y un tema muy importante, que es integrar a la organización que aplique y que conozca el producto, que es este tema BIM, que sepa cómo funcionan los procesos y que aprenda a trabajar de una manera colaborativa a través de lo que se llama la colaboración extrema, que es esta metodología donde están todos trabajando, digamos, de forma coordinada, con el uso de los modelos, mapeando claramente los procesos, a través de estas reuniones de ingeniería concurrente, que se llaman reuniones SAI, ¿ya? Y esto tiene como objetivo generar métricas para saber que estamos logrando los objetivos del proyecto y también los objetivos del negocio, ¿no? Y es un poco este concepto que integra ambas partes de la gestión Lean y el uso de modelos multidisciplinarios Lean, que básicamente es la que digamos, redondea esta idea y que creo que va a ser el punto donde vamos a hacer también despegar a la industria, digamos, a mayores niveles de producción, digamos, a mayores niveles de integración, coordinación que nuestra industria requiere. ¿Ok? Bueno, es un poco lo que quería mostrarles. Quiero igual agradecerles por su tiempo y ahora doy pase a las preguntas. Jorge pregunta, ¿cómo logramos estandarizar diferentes rendimientos? ¿Ya? Bueno, no sé, un poco, Jorge, voy a tratar de resolver o entender un poco tu pregunta. Cuando hablamos de diferentes rendimientos, hablamos de que probablemente una partida de construcción, distintas personas produzcan distinto. Eso es lo que logro entender con diferentes rendimientos. Y para un poco poder estandarizarla, o sea, lo que se trata de cuando uno logra poder estandarizarla, es más que estandarizarla, tratar de reducir la variabilidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno produce un día 10 y otro 20 y otro 5, lo que tú buscas es que más o menos se aproximen tal vez a producir todo lo mismo, ¿ya? Y cuando logras producir lo mismo es cuando tú puedes entregar frentes de trabajo, cancha, similar, para que todos los días produzcan lo mismo. De esta manera, tú logras acotar la variabilidad en la producción. Y cuando logras acotar la variabilidad en la producción, que era el paso anterior que les comentaba para poder utilizar una estrategia como los trenes de trabajo, tú recién puedes establecer una estrategia digamos, de trenes, ¿ya? Y eso se logra primero atacando la variabilidad, ¿ya? Y la variabilidad es el fenómeno, digamos, que genera justamente estos diferentes rendimientos y estas paras en el flujo, que finalmente generan, digamos, estos problemas en la producción y la productividad de la industria. Sí. Bueno, el tema de la productividad, hay un tema bien complicado también en cuanto a cómo medimos la productividad basado en nuestros rendimientos. Esa pregunta de la estandarización de diferentes rendimientos, ya el hecho de cómo medimos los rendimientos es un tema. Al día de hoy yo creo que uno de los grandes problemas es precisamente cómo nos planificamos, ¿cierto? En base a los rendimientos históricos que tenemos cuando las situaciones cambian. Y eso es lo que siempre nos va a afectar en términos de también de planeamiento, planeación, ¿cierto? O planificación de nuestro proyecto, que es ahí donde en realidad necesitamos mejorar también la cantidad de tiempo que le estamos dedicando, sobre todo en nuestros países, ¿cierto? Latinoamericanos, a ese tema en particular. ¿Ya? Y la medición en tiempo real de los rendimientos es quizá la clave al día de hoy. Es decir, cómo agregamos más tecnología también a las obras para mejorar nuestra capacidad de levantar esos rendimientos en tiempo real, ¿ya? Y no vivir sobre esta idea de los análisis históricos, ¿ya? Entonces, ya hay muchos estudios, y sobre todo los países más desarrollados ya lo están aplicando, en torno a hacerlo, ¿ya? Porque eso te mejora también este concepto de cómo también yo planifico, ¿cierto? En el corto plazo. Entonces, ahí yo creo que hay muchas cosas todavía de qué hablar. Por eso la idea también es que esto sea una nueva área, porque van a empezar a aparecer muchas temáticas a las cuales quizás no estábamos habituados y que, como les digo, ya son tendencias en países más desarrollados y tienen una fuerte base académica, que eso también es importante. Muchas veces uno cree que esto se está inventando recién. No, esto ya lleva muchos años académicamente estudiándose y ya son muchos los países que lo han podido implementar de una manera bastante satisfactoria.
El tema es que cómo tomamos eso y lo traemos a nuestra cultura latinoamericana adaptándolo, porque obviamente no vamos a alcanzar exactamente lo mismo, pero sí hay muchas cosas que se resuelven, ¿ya? Miren, para responder un poco a la pregunta de Jaime, me dice, consulta, al haber una carta Gantt creada anteriormente, y es común llegar, se puede modificar o reajustar con algún tipo de estrategia como para generar una mejora continua. Yo acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esta es una carta Gantt inicial que nosotros planteamos para un proyecto convencional, y una carta Gantt con el uso de prelosas, que es digamos, unas losas, una galleta de 5 centímetros que se colocan y, digamos, permiten optimizar. Entonces acá nosotros, por ejemplo, logramos reducir 3 meses y medio el proyecto a través de, digamos, de industrializar en cierta forma un poco el proceso, pero es básicamente con esto, ¿no? O sea, un poco haciendo estos análisis que les comento de trenes, un poco estos cálculos que les decía de cantidad de gente o cantidad de concreto, encofrado, acero, que como se le llama acá en Lima, y hacer estos trenes, digamos, de trabajo, que son esta secuenciación, para lograr un poco, digamos, esta reducción en plazo y esta reducción en tiempo, ¿no? Es posible, estas técnicas existen, el tema es un poco conocerlas y poder, digamos, traer como una producción industrial parte del proceso de construcción, ¿no? Eso es como para poder responder un poco esa pregunta, Jaime. Creo que la siguiente pregunta de Rodrigo la podría responder tú, Ricardo. Dice, ¿cuál es la mejor manera de educar al personal técnico y de construcción en implementación BIM? Sí. Bueno, el tema de construcción va a haber alguna diferencia con respecto a lo que normalmente se hace en diseño, más que nada por la urgencia. Entonces, por lo tanto, la educación parte primero por entender cuáles son los dolores que se generan en construcción. Yo creo que ahí una de las cosas importantes es primero que BIM tiene que apoyar a cosas tan simples como saber que con lo que estoy construyendo es la última versión vigente de lo que estoy haciendo. Porque muchos de los errores, sobre todo que se producen en construcción, no son cosas tan difíciles de solucionar, sino que más bien tienen que ver con los flujos de información que se producen al interior de los proyectos. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que dar es confianza en torno a que esta tecnología efectivamente va a llegar al obrero. ¿Sí? Esa es la clave detrás del uso de BIM. Es decir, cómo acercamos, y por eso es que mucha gente quizá exacerba quizá distintos usos de BIM, ¿cierto? No sé, por decir algo, operaciones, cuando en realidad quizás lo más importante es comunicar primero en etapas muy tempranas, ¿cierto?, a los obreros, qué es lo que tienen que hacer en el día a día. Esa comunicación que al día de hoy se hace a través de planos, que los planos son documentos difíciles de interpretar, en muchos casos incluso para los ingenieros, imagínense para un obrero. El hecho de poder comunicar visualmente su tarea, ¿cierto?, a través de modelos, ya es un mundo de diferencia. Entonces, los objetivos detrás de la obra es precisamente cómo acercamos a esa persona que va a ser nuestro artesano, ¿cierto?, y que ahora lo queremos tecnificar, ¿cierto?, a estas tecnologías, ¿cierto?, y después le entregamos herramientas de control al resto de los participantes, ¿cierto?, jefe de terreno, ¿cierto?, jefe de oficina técnica, administrador de obra, ¿cómo le entregamos a ellos información para que puedan ser capaces de hacer sus labores de una manera más eficiente? Por ejemplo, el control de pago, es decir, me ha tocado ver, por ejemplo, experiencia en distintos países de Latinoamérica. En México, una empresa gigantesca como es ICA, que lo que hacía era pintar el modelo, simplemente, ¿cierto? El modelo BIM, lo pintaba para mostrar los estados de pago. Y con eso, en una imagen, ¿cierto? Era ya súper simple de ver qué era lo que se había pagado, qué era lo que faltaba por pagar, qué era lo que se pagaba este mes. Entonces, con simplemente el uso de colores, ¿cierto? Yo puedo darle una dimensión completamente distinta a la información que contiene el modelo. ¿Se entiende? Entonces, eso aparte obviamente de todos los beneficios asociados a una mejor coordinación, ¿cierto? Mejor evaluación en terreno, que obviamente va de la mano también un poco lo que mencionaba Walter con estas reuniones ICE, ¿cierto? O ingeniería concurrente, son reuniones que también se pueden llevar después a obra, para poder resolver en un menor tiempo los conflictos que se van generando. Entonces, toda la gestión de la reunión tiene que ser en torno al modelo.
Y por eso es que es importante que el modelo sea el protagonista, ¿cierto? Pero el modelo es una parte, y es lo que estamos tratando de explicarles. La otra parte son los procesos. Si yo no tengo buenos procesos, los modelos probablemente no me van a servir. Y por eso es que es la unión lo que finalmente entrega el resultado que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Que mejora en algunos de estos puntos. Costo, ¿cierto? Tiempo, calidad. Muy bien. Aquí una pregunta más. ¿Algún problema con profesionales autónomos que no quieren capacitarse, a no ser que el Ministerio de Servicios lo mande a capacitarse? Lo comento como no es según ellos obligatorio capacitarse. Sí. O sea, miren, yo tal vez voy a dar un poco una opinión personal en ese sentido. Yo creo que esto es una ola, ¿no? Esto es una ola y depende cómo uno quiera subirse a esta ola, ¿no? Si quiere que la ola lo rebase y lo lleve, o quiere surfear sobre esta ola. Y yo creo que es un tema que se viene y ya no hay retroceso. O sea, esto va a ser y es el presente, ni siquiera es el futuro. Y depende de verdad de qué tanto las personas quieran entrar, digamos, o surfearla o simplemente dejar que la ola los lleve y finalmente quedarse un poco atrás, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que este es un poco ese tema, pero no solamente es, como le digo, el modelo en sí, sino es más que todo este tema de los procesos, y recalco esto, que bien aplicado a proyectos es más que utilizar un modelo compatibilizado, es tratar de entender y aplicarlo a los usos para generar instrucciones para los obreros, para la gente que hace y ejecuta el trabajo. Yo creo que ahí hay dos cosas que son relevantes cuando la gente no se quiere subir. Uno, independiente de que obviamente esto en algún momento se va a volver obligatorio, que ya está sucediendo en algunos países como Chile, ¿cierto? Y eso es un tremendo impulso. Siempre tiene que preguntar por qué no se quiere subir, aunque parezca obvio, ¿cierto? El conocer en todo el equipo de producción, ¿cierto? Todos los stakeholders de mi proyecto, eh, ¿cuáles son los beneficios que van a obtener de la plataforma? Dejarlos por explícito es una tremenda forma de poder mejorar, ¿cierto? Que esto sea implementado de una manera mucho más abierta. Es decir, si no hay beneficios claros para todos los participantes, ya sea porque mejora su calidad de vida, ¿cierto? Mejora sus utilidades, ¿cierto? Como organización, como empresa, ¿cierto? Hay algo, tenemos que generar algún beneficio. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre qué es lo que al otro lo moviliza, va a generar un cambio. De por sí los seres humanos no cambiamos a menos que tengamos un incentivo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué incentiva a ciertas personas a cambiar? Y eso de alguna manera tiene que lograr movilizarlo en los proyectos. Muchas veces el dinero no va a ser la forma, porque obviamente no podemos aumentar los costos, pero sí podemos mejorar cosas como, por ejemplo, la reducción de reuniones, ¿cierto? Que al día de hoy, por ejemplo, una reunión de coordinación es algo que es inaudito en torno a cómo nosotros desarrollamos en Latinoamérica las reuniones y cómo se hace en países un poquito más desarrollados, ni siquiera más, un poquito más, ya en términos de tiempo. Es decir, acá hay un abuso del tiempo de reunión gigantesco que de alguna forma va en desmedro de la calidad de vida de todos los profesionales. Entonces, el solo hecho de decir, oye, vamos a ocupar esta plataforma para que las reuniones duren solo una hora y no duren las 4 o 5 horas que duran el día de hoy, debería ser un tremendo incentivo para que todos se suban. Es decir, si somos capaces de optimizar nuestro tiempo, obviamente es un beneficio tangible, por decirlo de alguna forma. Rodrigo pregunta lo de Six Sigma, pero eso es parte de Lean, ¿cierto? En términos de después control. También es una metodología, pero más orientado a temas de calidad en realidad. No sé si quieres decir algo ahí, Walter, con Six Sigma. Sí, 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 Six Sigma también es parte de una metodología más orientada a calidad y que también es una herramienta que también lo toma Lean para mejorar algunos de sus procesos. Así que Sí. igual es parte de toda esta forma, de esta filosofía de gestión, ¿no? Porque el Lean es un poco eso, ¿no? Un poco una forma de pensar, una forma de ver las cosas, de buscar la excelencia operacional y tratar digamos, de orientar y agregar más valor al cliente, ¿no? Así que está dentro de ese marco. No sé si hay más preguntas o dudas. Si tú, la sesión la dejaríamos hasta acá.
Pero no Perfecto. hay más dudas, parece. Así que espero que le haya gustado, ¿cierto? Darle gracias a Walter por su tremenda presentación e invitarlos, como les digo, a estar atentos del lanzamiento de los cursos que van a aparecer en torno a estos temas en particular. ¿Ya? Probablemente en los próximos meses ya tengamos el primer curso para poder empezar a mostrar esta metodología con mayor profundidad. Así Sí, que igual, me despido de todos, así que les vaya bien y nos vemos en un próximo webinar. muchas gracias, gracias a todos también por su tiempo. Nos vemos.